Felipe, yo tenía entendido que el núcleo sólido es más joven, tiene una cosa así como 1.000 millones de años, ¿no? Eso ¿Por es qué? cierto, y no mucha gente lo ¿Por sabe. qué? No, yo lo supe porque yo hice trampa, me lo dijo Felipe el otro día. Ya, pero... Yo no tenía idea hasta que me lo contaste, que idea asombrada. Pero si tú lo piensas después, claro, cuando uno se lo cuentan dice, ah, pero obvio. Pero tiene mucho sentido. Y tiene que ver con conocer lo que conversábamos recién, el proceso de formación. De nuevo, la Tierra se formó al principio como una bola de magma, o sea, donde todo estaba derretido y era como una sopa de cosas que estaban, pero a una temperatura elevadísima, como de miles de grados, y donde nada podía estar sólido. Entonces el hierro se fue al centro y después esto se empezó a Claro. enfriar. Entonces uno se imagina que, bueno, el hierro que está al centro también se empieza a enfriar, pero todo el planeta no se enfría homogéneamente. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que la superficie queda expuesta al espacio exterior. Entonces, por ahí, por la superficie es donde se va más rápido la temperatura, y lo primero que se formó en la Tierra fue el manto. Es como cuando uno seca cualquier cosa, Claro. lo primero que se seca es la superficie. Esto es lo mismo. La Tierra estaba toda derretida y primero se secó, solidificó el manto. Y cuando tú solidificas el manto, después lo que está dentro ya le queda como una copa de un líquido caliente o una taza de café con una tapa encima. Tú impides que se vaya tanto calor, entonces ahora queda bien caliente por harto más tiempo, pero se sigue enfriando igual, porque como que fluye calor a través de la tapa. Y en algún momento la temperatura baja tanto que bueno, todo lo que está dentro se empieza a solidificar. Y el centro se empieza a solidificar primero desde el centro y se empieza todos los años a solidificar más y más y más y crece. Y algún día el núcleo se va a solidificar completo y ya no vamos a tener más núcleo externo líquido y vamos a tener solamente un núcleo sólido macizo. Y eso va a apagar el campo magnético de la Tierra. Justo te iba a preguntar, como, ¿vamos a tener el mismo destino que Marte? Sí, muy parecido. ¿Cuándo va a pasar esto? Mira, no sé si para bien o para mal va a pasar probablemente después de que el Sol nos coma, cuando se expanda como gigante. Da igual, Que no va a entonces. pasar nunca. Así que uno, Ya, no va a pasar. para efectos humanos, Da igual. Pero, espera, a ver, es que yo quiero preguntar también, ¿puedo preguntar yo o no? por supuesto. Ese es mi papel, Fernando. No, pero porfa, es que, a ver, me gustó la explicación de Felipe, pero yo creo que hay que seguir preguntando, porque, ok, el mundo estaba caliente, fundido, se empieza a solidificar, la parte externa se vuelve sólida al primero porque, en fin, pues porque está afuera, así que uno entiende eso. Entonces, pero el problema está, ¿y por qué es que se empieza a solidificar desde el centro hacia afuera en el núcleo? Es que eso es muy raro. Claro, Claro. eso merece que una explicación, porque uno pensaría, no, el mundo se tiene que ir solidificando solo desde las capas más externas hacia adentro, pero el corazón siempre tiene que ser líquido. Pero no, o sea, uno tiene un núcleo sólido, después el líquido, y después viene la corteza sólida. Entonces, yo creo que eso amerita. En fin, esa es mi pregunta. Pero por supuesto, y es una muy buena pregunta porque la respuesta no es sencilla. Y resulta que tiene que ver directamente con el área en la que trabajo yo, que es física de materiales. Y cómo entender materiales nos ayuda a comprender procesos geológicos, geofísicos, a nivel planetario. O sea, yo estudiando una muestra muy pequeñita puedo decir cosas sobre mundos macroscópicos de kilómetros y miles de kilómetros de diámetro. Y resulta que la respuesta está en las temperaturas de fusión en el sentido de derretimiento. ¿A qué temperatura yo necesito para derretir ciertos materiales? Si ustedes han visto cuando pisan el hielo, por ejemplo, si ustedes aprietan el hielo un poquito cuando uno se desliza, el hielo forma una capita de agua encima. Claro. Y eso es porque la presión causa que el hielo se derrita. Y piensen un poco en eso, o sea, uno está usualmente acostumbrado a que, bueno, si quiero derretir algo, le subo la temperatura. Bueno, aumentar la presión es una forma independiente de derretir el hielo, manteniendo la temperatura constante. Y eso es porque el hielo es un caso muy particular en donde la temperatura de derretimiento baja a medida que yo aumento la presión.
Y eso hasta cierta presión, después empieza a subir de nuevo. Entonces, después de ese punto, mientras más aprieto, mientras más aumento la presión, más tengo que subir la temperatura para derretir, que es lo que pasa usualmente con los materiales. Entonces, volviendo a nuestro planeta Tierra y al centro de la Tierra, ¿qué pasa con el hierro? El hierro tiene una temperatura de fusión a la presión a la que está allá debajo, y son como 3 millones de atmósferas, que es muy distinta a la temperatura a la que se funde el hierro a temperatura ambiente. Uno necesita más de 6.000 grados para derretir el hierro allá adentro, mientras que a temperatura ambiente, a presión ambiente, uno necesita como la mitad o menos. Entonces, la Tierra tiene como un perfil de temperatura en que la temperatura va aumentando a medida que yo voy entrando y la presión también. Entonces es una relación súper compleja entre cuál es la presión y temperatura del planeta acá a la profundidad y cuál es la temperatura de fusión del material a esa profundidad. Entonces al final uno tiene que conocer cómo se derriten los materiales a esas presiones para saber la respuesta de si se va a cristalizar desde arriba hacia abajo o desde abajo hacia arriba. Y de hecho eso es un trabajo en el que me encuentro actualmente trabajando, de cómo se cristalizan las supertierras, porque esa pregunta no es evidente. Para la Tierra sabemos que se cristalizó desde el centro hacia afuera, pero para las supertierras, estos planetas que tienen como 10 veces la masa de la Tierra, no sabemos, probablemente se cristalizaron de afuera hacia adentro. Y eso no se sabía hasta que se hacen los cálculos, que si mis cálculos están correctos, es de la misma manera que se congeló la Tierra. Pero no es evidente, es una pregunta súper compleja y no es fácil de responder. ¿Por qué el magma puede generar campos magnéticos? De nuevo, otra pregunta de materiales maravillosa y poco obvia. Qué buena pregunta, que me encantó a mí también, sí, dale.